¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Área de Juego, el último programa del año y uno de los últimos días, entre comillas, tranquilos para Marco Garcés, porque sí, ya estaba Xaime advirtiéndonos en programas anteriores, el 1 de enero está ahí. Nos lo dijo ya, ¿os acordáis? En los primeros programas en agosto, si es que no queda nada para el 1 de enero. Bueno, pues el 1 de enero de 2026 ya está aquí, está a la vuelta de la esquina y está aquí para Fran Beltrán, para Marcos Alonso, para Yago Aspas, para Óscar Mingueza, para Josef Eidú, para Franco Cervi, para Mijailo Ristic y también se arranca el mercado de invierno, Tadeo Allende, Luca de la Torre y esperemos que no haya, como dijo el otro día Claudio Giraldez, que lo vimos aquí, yo casi firmo que no me lleven a nadie. Don Xaime Escudeiro, ¿qué tal? Buenas noites. Buenas noites. Ya lo decías tú, si no quedaba nada o no quedaba tanto para el 1 de enero, ya está aquí el 1 de enero. Y si de aquella preocupaba porque había 28, ahora preocupa más porque hay 30. Bueno, claro, sí. Ahora son 30 los que tienes en plantilla. En teoría el 2 Claro, de enero, de enero. Tadeo Allende empezará a entrenar con el Celta. Y de momento Luca de la Torre, pues En principio ya estaría con lo del Charlotte, ya estaría más o menos. Sí, pero llevo 15 días escuchando lo mismo prácticamente. Sí. Entonces, bueno, el problema es gordo y sobre todo además me preocuparía muchísimo más para gente con la que parece no contar, como es el caso de Damián, que también tuviera que quedarse aquí y sin, a lo mejor no jugar. Yo creo que buscarán una salida, una cesión. Sí, pero el problema es que la encuentres. Ya. El problema es que la encuentres porque yo me imagino que el problema que tiene el Celta ahora mismo de que no puede fichar y que no puede, que tiene que desprenderse de alguien, sea ahora o sea en verano, que eso mismo lo puedan tener otros equipos. Entonces, hasta me da la sensación de que hasta que se muevan los grandes, como suele ser habitual, no se va a mover mucho el mercado. Ahora os preguntaré por nombres y por esa lista de los 7 jugadores que acaban contrato y que por tanto a partir de ya, a partir del 1 de enero de esta semana, pueden negociar libremente su futuro, sin firmar nada, pero oficial, pero sí precontratos, que ya sabemos. Presidente del Celta, FEMSA Zorca, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno. de momento muy bien. No sé qué hacer con tanto dinero que me tocó en la lotería. Bueno, eso está bien. O sea, ya Pero... salud, millonario, es que no se puede tener todo, ¿eh? No me tocó nada. Ya, bueno, pero... Qué pena, ¿verdad? Si te vale de consuelo, a mí tampoco. Bueno, y si os vale de consuelo, hay gente que trabaja en Bimbilola que tampoco le ha tocado. Sí. Yo ahí ya Eso ya es más complicado. Y más grave. me tomaría unas pastillas. Moncho Carnero, buenas noches. Hola, buenas noches. El 1 de enero ya está aquí. Sí, ya estoy cerca y hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Yo creo que le queda un buen trabajo a Garcés. Mucho trabajo, ¿eh? Porque, bueno, Son yo creo 7 que como mínimo. Hay jugadores que tienen que salir, me imagino, si se quiere hacer algún fichaje, si no va a ser imposible. Y a ver, hay que tomar esas decisiones, ¿no? Si fichar a alguna gente y darle la baja a otros. Moncho, desde el punto de vista del vestuario, tú que has estado muchos años, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, jugadores que están libres, entre comillas, para negociar su futuro. Bueno, ya vivimos el caso Alfon, que se enquistó un poquito, se crispó un poco porque descubrimos que ya estaba firmado en febrero prácticamente, que era un secreto a voces, aunque se desmintió. ¿Cómo se gestiona desde dentro, desde el cuerpo técnico eso? Con jugadores, pues por ejemplo, Mingueza, que te lo quieres quedar, con otros como Beltrán, que tiene pinta que no van a continuar. ¿Cómo se gestiona eso, Moncho? Hombre, yo creo que ahí todo el trabajo es del secretario técnico, más que nada, ¿no? Pero también influye el entrenador. Yo creo que el entrenador, claro, en ese momento, creo que debe hablar con los jugadores abiertamente y explicarle la situación. Contigo cuento, contigo no cuento, pues por motivos que sean, ¿no? Explicarle y que el jugador sea capaz de discernir lo que va a hacer, ¿no? Si seguir dentro del club o marcharse a otro club, ¿no? A lo mejor también resulta que hay algunos jugadores que tienen una ficha muy alta y se la quieren rebajar. Entonces también depende del jugador la decisión que quiera tomar, ¿no? Claro. Pues yo creo que nada, hay que hablar con ellos, ser claro y nada más. Y ellos, vamos a ver cómo se gestiona también. Decía, apuntaba Xaime el nombre de Damián, que es otro añadido. Después está Beltrán, Mingueza, Yago Aspas, Marcos Alonso y después
los del barco de Chanquete, Cervi, Ristich y Josef Eidú. Yo espero que Yago Aspas no se vaya. Que siga un año más. Un año más para dejarnos tranquilos. Pero bueno, es una papeleta para Garcés, ¿eh? para el Celta y para Garcés el intentar reducir la plantilla por lo menos en 6 jugadores. A ver cómo se hace. Con Para Eidú mí- en teoría lo van a intentar ya. O sea, si es vía rescisión, será rescisión para liberar ya la primera de las fichas. Pero hay jugadores como Marcos que me gustaría a mí que se quedaran. Ahora os voy a preguntar por esos nombres. Yo hacía la pregunta, Moncho, de cómo lo gestionaba desde el punto de vista del vestuario. En la pasada temporada, Alfon, por lo menos desde dentro del club, decían que negara por activa y por pasiva que hubiera tenido un precontrato con el Sevilla, que luego al final se descubrió que sí. Y yo me pregunto, si ahora mismo Claudio Giraldez le pregunta a Mingueza, y Mingueza le dice, no, yo con el Celta lo tengo complicado, no voy a llegar a ningún acuerdo, ¿qué hace? ¿Qué pasa por la cabeza ahora mismo de Claudio Giraldez? ¿Qué hago con Mingueza? ¿Lo pongo a jugar y me va a arriesgar la pierna en el mes de febrero, sabiendo que en el mes de junio se va y que ese precontrato, evidentemente, que pueda tener, no sé si lo tiene o no lo tiene, que pueda tener con otro equipo, se va al garete? Pues, Ojo, dependerá del jugador, porque Alfon demostró... Sí, Alfon cumplió hasta el final. Alfon fue un profesional Sí, totalmente. y de hecho su rendimiento, es cierto que el día del Sevilla era normal que no lo pusiese, seguramente por tranquilizar al chaval. sí. No era el partido para que jugase, pero el resto estuvo jugando y a muy buen nivel. O sea, en ese sentido, Alfon sí que... Otra cosa es que todos los jugadores puedan estar a ese nivel de porque compromiso, tienes a 7. de meter la pierna, lo que apunta Jaime, que es, Claro, es importante. tienes a 7 jugadores en esas circunstancias. Sí, se pueden dar las dos circunstancias, ¿no? Que el jugador arriesgue hasta el final o que bien decida no participar un poco, ¿no? Y también yo creo que esos son temas que tienen que hablar abiertamente, con lo que dije antes, entre entrenador y jugadores. Sí. Y secretario técnico y jugadores, o reunirse todos y tomar una decisión en conjunto, ¿no? Y ser legales, porque en el tema de Alfon, por ejemplo, nos estuvo un poco engañando. A mí eso fue lo Exacto. que no me gustó. O sea, Cuando todos sabíamos que lo tenía firmado, correcto. porque entre otras cosas sabíamos dónde se había firmado tienes que ser y valiente. cuándo. y- O sea, tienes que ser valiente y decir, he hecho esto. ya. en el Soriano. He tomado esta decisión y punto. Y yo creo que es lo que tienen que hacer, hablar abiertamente de lo que está pasando y nada más. ¿Qué pasa? Que el contexto, y aquí tenemos un presidente de un club, el contexto optimista, por ejemplo, ya que sacaba Jaime el nombre de Mingueza, que teníamos en verano, a medida que han pasado las semanas, los meses, pues es obvio que ahora es dueño de su futuro. Que a lo mejor sigue en Vigo. Imagínate que le planteen un contrato de 5 años o 6 años y con las mismas condiciones económicas. Pero también es libre de escuchar ahora ofertas, Carlos, y ofertas va a tener. Sí, hombre, el caso de Mingueza es un jugador que está en una edad en la que puede conseguir su gran contrato y es lícito que quiera ganar más. Desde el Celta están intentando reducir el precio de la plantilla. Es muy complicado, el mercado es así, hay que saber jugar con él. Las reglas son para todos iguales. Sí. Sí, pero una Entonces- cosa es jugar con uno. Es que No, en la pasada temporada era con Alfon, pero es que ahora son 7. Y de los 7, evidentemente, el caso pues, de Ristic no quieren saber nada. A ver, creo. Ristic yo creo que Beltrán está igual. amortizado. Beltrán Cervi, Cervi igual. lo Beltrán damos igual. ya, ya por- incluso si puede tener salida ahora, se buscará, aunque va a ser complicado. Eidú se quiere rescindir ahora. Sí, pero hay 3. Beltrán, Luca de la Torre, No, pero bueno, están 3. Beltrán tiene Marcos pinta Alonso. que no va a continuar. Y ahora os pongo otro nombre encima de la mesa. Marcos Alonso. Claro, sí. Ayer Yo- cumplió 35 años, Marcos. es igual. Es cierto que tuvo un principio de temporada complicado. Es que el Marcos de rendimiento del año pasado estaría renovado ya el 25 de agosto. Bueno, pero yo sigo creyendo. Yo creo que sí que tiene. Yo sigo creyendo que a mí, como celtista, me gustaría que quedara, porque hace buenos a todos los que están alrededor. Y vestuario, Y que es con, importante. y con la mejoría que está teniendo, buah, chapó. Yo no tengo duda. Está claro que el Marcos de Oviedo, el Marcos del Bernabéu, está siendo ya el Marcos un poco que nos recordaba Moncho el del año pasado. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que es un jugador interesante para el club. Pasó una mala racha a principios de esta temporada, pero bueno, está otra vez volviendo a su nivel habitual, ¿no? Y yo creo que es un jugador importante, no solo por él en la plantilla, sino por el ambiente, por tal y como ayuda a los
jugadores jóvenes que tienen a su alrededor. Sí. Ya, pero, a ver, mira, el caso de Mingueza decías que le puedes hacer un contrato de 5 o 6 años. Como el de Ilais Moriba. Pero a Marcos no le puedes hacer un contrato no, de 5 o no. 6 años. A Marcos sería un contrato de 2 1 más años, 1, o 1 más 1, o 2 años. Yo iría de año en año. 1 más 1. Claro, pero sí. otra cosa es que te lo Con acepte esa él. edad. Uno, objetivos de partidos, etcétera, tal, otro... Otra cosa es que lo acepte él. Por eso digo yo que él Bueno, también- pero a lo también- mejor lo que dice Moncho, en vez de 2, 1 más 1. Es decir, los tiene- 2 garantizados me parece a lo mejor con 35 años, tal. Tiene más años Yago Aspe, por favor, que no se No, vaya. pero ya, También, no, Claro. Yago puede jugar hasta los 40. Yo lo llevo diciendo hace tiempo. Hasta los 40 puede jugar, no al nivel que cuando tenía 30, Porque ahora, evidentemente. pero es ese jugador que se puede poner de media punta para dar ese pase final, Sí. Sí. que es lo que adolece el Celta. O simplemente en el campo aunque no juegue. Aunque no dé un pase, pero Mira, simplemente el otro día en lo que Oviedo, hace que jueguen los demás. El otro día en Oviedo, cuando salió Yago, todavía tienes ese rum en la grada de, ostras, y pasó en Vitoria igual, que nos sacan a Yago ahora, ¿no? Y es un poco el tema que antes, obviamente, pues no te dabas o no lo percibías tanto, pero sí que es cierto que te da destellos, porque ya no te puede dar esa continuidad miércoles, domingo, pero o jueves, domingo, pero sigue siendo un jugador absolutamente No, determinante. y que han hecho, fíjate, el otro día no tengo la estadística ahora mismo delante, pero que varios equipos, o muchos, Marcas al hombre. y aparte de marcar al hombre, cuando Yago está en el banco, reservan siempre un cambio para cuando salga Yago, para hacer el cambio para neutralizar Para a Yago. hacerle una- sí, sí. Que está condicionando incluso los cambios del equipo contrario. Y acordaos el Español, Moncho, en el partido del Español, como fueron a por él, ¿no? Cabrera, aquellos recados que le dieron. Lo tenía muy claro. El Español en ese aspecto aquí en el partido de Balaídos fue clarísimo, ¿no? Sí, 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 Yago sí. no podía tocar el balón. Era para mí la premisa que Sí, su sí, sí, entrenador sí, sí. le vendió a sus jugadores, ¿no? Después, aparte, bueno, el problema que tuvimos con el Español fue el despiste en el gol, pero en eso él no participó en absoluto. Exacto. Entonces, Corner en el 87. A todo esto, ya que me sacáis el tema del Español, Manolo, el otro día, cuando estábamos haciendo área de juego, jugaron el Athletic y el Español. Y ganó el Español en San Mamés. Y el Español está quinto. Y está rozando la Champions. Y nos hizo un Y la favor. permanencia, y rozando la permanencia. Bueno, la permanencia. Y nos hizo un favor porque neutralizó al Athletic, que lo tenemos por debajo. Y crisis en el Athletic. Bueno, vamos a ver cómo lo gestionan con un jugador por el que pagaron 11 millones netos al año, como es Nico Williams, que es una auténtica barbaridad. Bueno, su economía se lo permite, pero es una auténtica barbaridad. Decía esto Manolo, de ¿cuál es la clave? Le preguntaban del éxito del Español. A estas alturas habían disputado 18 jornadas, el Español llevaba 4 victorias y solo 15 puntos, estoy mirando los datos. Este año en 17 lleváis 10 victorias y 33 puntos. ¿Dónde está la clave de esta evolución en un año natural del equipo? Gracias. En los jugadores. Al final es la continuidad un poco del año pasado. Si os fijáis, ha jugado un 11. Pues es la La clave. primera vuelta que Después vino lo aquí, empieza a pero sí desarrollar consigue en la los segunda. jugadores. Este año le han fichado, el año que- pasado no, el año pasado fueron a coste cero, este año han gastado pasta, Roberto Fernández, Quique García, muchos jugadores de nivel, han logrado retener a Javi Puado y han pagado mucho, y ese pagar mucho, también es cierto que vendieron por 25 a Joan García, lo mismo que nosotros por Fer López. Y ellos se movieron muy bien en el mercado y ahí están con 27 puntos, ¿no? Que es una barbaridad en quintos. 32. O tre- 32. 33. O 33 puntos, perdón. Es verdad. 33. O sea, pues para que... Está a 9 puntos de la permanencia. Es una auténtica barbaridad y claro, se consigue, Moncho, gastando pasta muchas veces. sí, gastando panza y con tener mucho mérito también el entrenador, que él no se También. da ese mérito, pero es importantísimo dentro de la plantilla, ¿no? Yo creo que el año pasado, pues, desde que él cogió el equipo, tuvo un cambio de imagen totalmente del español y este año, pues bueno, ahí lo tienes, en este momento en puestos europeos, lo que casi está, ¿no? Creo que está de sexto en la liga. Sí, sí. Por lo tanto, te digo, o sea, el mérito de los jugadores sí está claro, de los fichajes sí, pero él también tiene mucha parte en la consecución de esos puntos. Y soñamos con esto, con este chaval que, claro, cuando le preguntan bueno, lo de los Wolverhampton, lo de los Wolves es dramático. O sea, van colistas y tiene una pinta que pueden estar ya en segunda en 5 minutos. Como siga esto así, Tendría que ganar todo, vamos, prácticamente, en lo para que más. tarda el tren Celta en llegar de Vigo a Oporto, el Wolverhampton ya va a estar en segunda división, por desgracia. El objetivo, la vuelta, operación retorno de Fer López, obviamente cedido,
para intentar complementar y darle esa guinda al bueno de Claudio Giraldez. Fijaos, el otro día lo entrevistaban a Fer López en la web del Wolverhampton y decía estas cosas. Yago Aspas. Who's the best player you've played against? I don't know, Vinicius, Mbappe, one of those. Pedri, maybe. Who was your footballing hero? Yago Aspas. What's your earliest footballing memory? When I was in the park with my dad playing football. Do you have a goal celebration and what does it mean? Yeah, I have this, and it's just for my mum. Her name is Anna, and it's an A for her. What's the best advice you've ever been given? To trust in myself. Do you play any video games? Nah, I used to play FIFA, but Bueno, pues maybe I can buy habla some. y dice cuál es el mejor jugador con el que has jugado, Yago Aspas, cuál es tu jugador, tu ídolo, Yago Aspas. Bueno, pues es que Marco, por Dios, es que lo tenemos que... Pero Marcos lo estará intentando seguro. Y qué importante, bueno, además con la buena relación que tenemos con Jorge Méndez, que lo tenemos por aquí cada 5 minutos, yo creo que sería importante, porque se está de cara a los Wolves, que esto no es ninguna tontería, es una apuesta muy importante, 25 millones, y se te está depreciando porque no está jugando nada. Bueno, los últimos 2 partidos jugó algo. Sí. Bueno, pero me refiero... Sí, ante nadie sí. Bueno, es que me dijeron a mí que estaba lesionado, no pudo jugar por eso. Ahora está empezando a entrar, pero ojalá no entre y ojalá pudiera Claro, venir. pero yo creo que es el momento ahora para una cesión que... Sí, pero no sé si es fácil, ¿eh? Porque se pagó mucho dinero por él. Entonces, Pero quieren darle salida, o sea, quieren cederlo. Y qué mejor que aquí, o sea, entre esto y yo que sé, el Galatasaray o está claro. el Sassuolo, yo Sí, creo que es una... Pero otra cosa es lo que estés dispuesto a pagar tú por esa cesión. Y sí, porque ellos van a pedir algo, evidentemente. Bueno, van a pedir y seguramente que te hagas cargo de parte de la ficha. Claro, pero a lo mejor el Celta no puede y otro equipo sí puede, ¿entiendes? No lo sé, no lo sé. Ahí tendremos, claro, que ver si somos capaces de movernos en el mercado. Otros ya se han movido, mira, esto os va a sonar. Buenas, Rojillo. Nos vemos pronto. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo, que dice Javi Galán, Sí, sí. ¿eh? Sí, señor. 500.000 euros, pues le sale barato a Osasuna. Joder, Muy barato. muy barato. Muy Yo barato. cuando lo veo digo, pero caramba, está rebajas de enero. Sí, sí, 500.000 euros le paga el Atlético de Madrid. O sea, que tiene unas ganas el Atlético de Madrid de deshacerse de Javi Galán. Creo que el Atlético me dice ha pagado 5 millones, creo, ¿no? Al Celta. Bueno, a nosotros no sé, yo creo que mucho más. No, sí, Mucho Manu. más. O sea, sí. en teoría nos valoraron en 9 a Manu Sánchez. Sí. a Manu Sánchez. 9-8. Bueno, Sí, sí, 8 o más o 9 y el montante total eran 15, algo así. Sí, pero- Valoraron en la operación. Lo de Carlos, lo de barato. 16-8. Sí, era algo Más así. o menos. Pero lo de barato, a mí me viene a la mente, por ejemplo, de Carlos Vicente. También era muy barato cuando estaba en el Racing de Ferrol. Claro, Y- pero. y Y no se Santi movió Comesaña 1 millón en el Colucho. Y no se movió 800.000, nada. claro. Pero bueno, pero Santi Comesaña ya, bueno, tenía la oferta ya. Pero lo de Carlos Vicente, no. Oye, pues estamos dispuestos a llevar. No, pero me refiero, seguramente ahí lo que quiere el Atlético de Madrid es liberar la ficha de, Sí, no, claro. de Javi Galán. Entonces me das simbólicamente 500.000, entre comillas, simbólicamente, y te lo llevas. Pero ya se está empezando a mover el mercado. El Oviedo lleva 3 refuerzos. Y ya otros clubes también. Bueno, todo el mundo está. El Betis vendió 2. Sí, porque quiere fichar. Claro, correcto. Ah. Quieren fichar un 9, y creo que se deshizo de Bacambú Sí. y se deshizo del Chimi Ávila. También. Chimi Ávila, ¿no? Que Bueno, es que el Chimi es un problema. Sí, estaba jugando muy poco, y además yo creo que es un jugador problemático en ese aspecto. Sí, yo no lo Cuando invitaría no juega, a la cena de fin de año, Carlos, a casa. ¿eh? O sea, no. Yo no lo invitaría. No, vamos. por si acaso, ¿no? Por si acaso. Los deja sin pena los Los demás. clubes están empezando a moverse, ¿no? Unos por estar arriba y otros por intentar salir de abajo. Y otros por intentar mejorar. Correcto. Clasificar. Todo el mundo se va a mover. Es que la clave está, lo decía Manolo, en el campo. Y en el campo a Claudio se le ha ido en verano. A Claudio lo que le ha venido, bueno, vale, sí, en algún caso sí, pero y lo que tienes, y tienes mucho. Y si la clave está en Claro, el campo pero seguimos independiente- diciendo, tienes mucho, pero porque tenemos en la plantilla 28, pero seguimos contando a Mar Vidal, Sí, sí. a Cervi, a Idú, o sea, jugadores que no cuentan ya. para... seguimos contando a Damián, que ya están hablando con él para buscar una cesión, que ya lo intentaron en agosto. O sea, estamos hablando de jugadores que están ocupando, obviamente, fichas, pero que no contamos, Carlos.
Bueno, yo lo que creo que hay que hacer es que si Claudio es el entrenador para los próximos años, porque no sé si cerraron ya el contrato de renovación, y si tienes a un entrenador para 3 años, lo que tienes que intentar es traer jugadores que quiera Claudio, que le vengan bien a este equipo. Pero ahora eso ya no se lleva. Ahora se lleva lo del perfil. Sí, no. El perfil que necesitas... Este es el perfil que necesita el entrenador, Bueno, salvo Borja Iglesias, que ahí sí se impuso el criterio de Claudio Giraldez, porque la dirección deportiva buscaba un perfil más joven, seguramente sin desmerecer a Borja, pero vamos, que el que puso todo el empeño para que Borja... Pues ya ves el temporadón que está haciendo. No, y que va a ir al Mundial. O sea, que yo creo que va a ir al Mundial. O sea, que... y hombre, el dinero tampoco es todo, porque el Atlético de Madrid, que siempre está llorando, el Cholo, este año metieron más de 200 millones de euros. Que eso no lo metieron. Y viene ahora un nuevo socio importante para hacerse cargo del club. Sí, compraron el 51%. Por eso, que no es ninguna broma. Por solamente 1.000 millones de euros. Por eso digo. Eso le vale para mejorar el contrato al Cholo. Que yo creo que está un poco... Sí, no le han actualizado el IPC y 20 y pico millones de euros el Cholo Simeone. Que dice, no, es que está rindiendo bien. Digo, yo tengo mi opinión, pero no la voy a decir. No. Del contrato del peinado de Simeone. Bueno, cada vez le crece más, ¿no? Por eso. Pero le crece irregular. No es como Antonio Conte, que Antonio Conte ha sacado una melena que es espectacular. Pero a mí el Cholo me aburre. Y a mí. Y menos mal que no quería opinar. No, pero que tiene su mérito. Sí, esto es como lo de Bordalás. Tiene un plantillón con unos jugadores increíbles, pero es un tío que si mete un gol se mete atrás. Pero Carlos, el otro día lo estaban comentando, mira, me hizo gracia, pues estaba viendo jugadores que han estado en Madrid. Toñín Llorente, Juanma López Iturriaga, estaban hablando del Madrid de Escariolo. Y dice, bueno, es que el Madrid de Escariolo aburre. Y entonces otros decían, bueno, sí, pero lo han traído para conseguir resultados. Dice, sí. Pero si tú tienes equipos como el Valencia, que da gusto verlo, el Unicaja, tal, pues al final dices, caramba, con la plantilla más cara, o sea, es que, por ejemplo, el segundo equipo en teoría es el Barça. No lo es, pero por presupuesto y tal. El Madrid tiene 20 y pico millones de euros más de presupuesto que el Barça, en jugadores. Entonces, claro, con esa plantilla tú tienes que dar un poquito más. Que, o sea, Simeone no puede jugar a lo Bordalás con el Getafe como juega, o sea, con la plantilla que tienes. Que tiene mérito Bordalás, me quito el sombrero con él. Con lo que tiene y con el Getafe. Pero es que no puede jugar el Atlético de Madrid como él. Y juega como el Getafe el Atlético de Madrid. Juega. Sí, se le pone sobre todo el resultado a favor. A partir de ahí, romper el partido. Pero bueno. Y después partidos que van igualados, sí, te sacan toda la artillería. Griezmann, Sorloth, Nico González desde el banquillo para intentar tal. Pero a veces es como dices, joder, es que no sé. No ves un partido de 3-0 que digas, ¡buah! ¡Qué partido! Pero lo de jugar como en Getafe de Bordalás o como Bordalás es un inciso. En el torneo de Navidad, en categoría pre-Benjamín, en la que está Minito, en el Rápido de Bouzas, jugaron contra un equipo, no voy a decir el nombre, era una liguilla, y entonces, bueno, pues tenían que clasificarse y tal. Pues hubo un equipo con niños de 7 años perdiendo tiempo, que jugaban como el equipo de Bordalás. Los niños caían. No voy a discutir ahora si el golpe había sido, no había sido, si le dolía, no le dolía. Luego perdiendo tiempo, sacando de banda, perdiendo tiempo porque el empate le valía, y dije yo. Claro. Pero eso lo vemos, ¿no? En lo de los torneos estos de los niños de Brunete de antes. Lo ves, lo que dice Jaime, de tirarse al suelo, simulando lesiones, de perder tiempo en los saques, pero si de simular... Y un niño con 7 años o con 8 años va jugando así, cuando llegue al Real Madrid, cuando llegue al Barcelona, cuando llegue un equipo de esos, si es que llega, o al primer equipo del Celta, ¿qué haces? Claudio no le va a decir el Celta eso. Claudio no le sabemos. Claudio no le va a decir eso ni de broma. Nosotros no somos capaces de perder tiempo. Somos... A esas edades, la verdad, a mí me da pena que eso haya ocurrido. Claro. Pero pasa, Moncho. Pero pasa, sí, puede pasar en estos torneos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que a esas edades los niños lo que tienen es que disfrutar. Claro. La culpa es de los entrenadores. Lo tengo muy claro, o sea...
Si puedes ganar, mucho mejor, pero no puedes estos niños a los 7 años enseñarles a que tienen que tirarse, a que tienen que estar en el suelo, echar el balón Pero fuera. es como la moda de rendimiento inmediato, pues jugadores físicos africanos, ¿os acordáis la época en la que veíamos los torneos de Brunete con los hermanos Obama en el Atlético de Madrid y tal, que después ya ves que la propia evolución de la técnica no va ligada a la física, que había desproporción en esas edades de 10, 11 años. Bueno, 10 Pero- o 12 o 12 o 13 lo que traía. Claro, pero me refiero que como lo que te interesaba era pasar y intentar ganar el torneo, utilizabas ese perfil de jugadores. Y a mí, alguna vez hablando con ojeadores, Moncho, y tú que visitas esos campos, te dicen, joder, hay jugadores muy buenos, pero como lo que prima a lo mejor es el físico, se está no poniendo esos juegos. Cuando hablamos ya de equipos de nivel, como puede ser el Celta o la selección gallega, Moncho, ¿no? Y ves en esos jugadores alevines o tal, que como quieren, bueno, este es más físico, entonces este. Sí, eso ocurre. Ocurre y de hecho, o sea, tienes razón Jaime, ¿no? O sea, yo el otro día estuve viendo ¿cómo se llama? Donde, joder, bueno, ya me saldrá en Navia. Sí, el Estuve torneo viendo de en Navia. Navia este torneo y bueno, hubo equipos en que en momentos puntuales, cuando tenían el marcador en contra, sacaban pues jugadores físicos, jugadores importantes y que cambiaron el rumbo del partido. Claro, ¿sabes? claro. Porque eran, o sea, con el físico que tenían, aparentaban que tenían 2 o 3 años más que los otros niños. Lo que pasa en baloncesto, ahora, que estamos Pero- viendo con los hermanos, pero con yo- Davone, con Venga en el Barça. Yo lo tengo claro. Los niños de 7 años lo que tienen que salir es a jugar, a disfrutar divertirse y a y aprender. a divertirse. Nada más. El aprendizaje viene como consecuencia. Tiene de- consecuencia de eso. Sí, sí. Sí, bueno, pero poniendo tal, y hay muchos entrenadores que se vieron en la época del Celta que juegan con 11 jugadores y que durante la temporada no hacen ningún cambio. Entonces los niños que no juegan dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? pues se van a patinaje. Se van a patinaje o a jugar a ¿Entiendes? tenis. Entonces los niños tienen que jugar todos, tienen que disfrutar y tienen que pasárselo bien. Bueno, esa política ahora en el Celta, con el tema de los juveniles, por ejemplo, Moncho, sí ha cambiado, ¿no? Que tienen todas oportunidades en el B, si estamos viendo también como en el División de Honor hay esa En todas las posibilidad, categorías. los cadetes. Incluso en juveniles están jugando a cadetes, ¿no? O sea, hay posibilidad de promoción, que eso es muy importante. Correcto, y eso el Celta lo está haciendo bien. A todo esto no nos ha dicho Jaime cómo quedó el partido, ese famoso de... ¿Cómo quedó el partido? 0-0. Vale. O sea, claro, Bordalás encantado, diciendo, estos son los míos, estos son los partidos que a mí me gusta, por Dios. A ver, Celta-FEMSA, que está de Navidad también. Brindemos por un 2026 lleno de retos y nuevas victorias. ¡Feliz Navidad! Seguimos unidas, más fuertes que nunca. Sentir vuestro apoyo hace que todo nuestro esfuerzo valga la pena. Queremos que disfrutéis de estas fiestas con vuestros seres queridos. Gracias por creer en nosotras, somos una Y familia. esa patada voladora no la podía hacer Carlos, el presidente. ¿Eh? Me podía romper, no puedo arriesgar. Mira, hay tomas falsas también. Gracias por... Espera. Vale, uno, ya lo tengo. Brindemos por un 2026 lleno de... Esta fábula. ¿Y cómo me pongo así, así? ¿Por qué te ríes? Este tipo no se detiene. Bueno, y se lo pasaron muy bien y venga a recordar las jugadoras, paga una cena, presidente paga una cena, que cantaban, ¿eh? Porque sabía que se iba a reír Carlos, porque se estaba riendo. ¿verdad? Claro, no, por eso. Es que, y ahí estaba, ¿verdad, Moncho? Que las jugadoras haciendo el cántico ese de paga una cena. Sí, sí. No, Mira, Moncho, tiene Por problemas, ese ¿no? lado no se oye nada. No se oye nada. No, y de ese tampoco. Bueno, a todo esto, Carlos, que he sacado estadísticas, mira, esta mañana que estaba aburrido, en puntos por partido, Kelliher, 18,23 por partido. La segunda ya está en 15, o sea, es una barbaridad, 18,23 puntos por partido. Cuarta en rebotes, Cabrera, Diana Cabrera, la argentina, que le está dando muchísima potencia. En rebotes ofensivos, quinta de toda la liga, Kelliher, que esto también es importante. En asistencias, octava, Carlota Menéndez. Cuarta en balones robados, Deva Bermejo, en toda la liga, esta estadística está muy bien. Primera en valoración, Kelliher, con esos 20,15. Y en tiros de dos, en porcentaje de tiros de dos, también Kelliher
con un 59,41% en tiros de 2, pero tirando mucho, porque hay jugadoras que a lo mejor están mejor rankeadas porque han tirado 30, pero ella ha tirado 170 y ha anotado 101, presidente. Son números que, bueno, pues seguramente por esto y por otras estadísticas que Chris las controla mucho, en los staffs estáis arriba. Pero aparte de eso, hay muy buen ambiente en el grupo, son muy solidarias, cuidan mucho de las pequeñas y al final es una pasada. Y la actitud que tienen se ve, porque aunque vayan perdiendo, vayan ganando de 20, se tiran, se rompen los cuernos ahí contra el parqué para luchar por una pelota, aunque vayan ganando de 20 y queden 2 minutos. Sí, sí, es increíble. Si tuviéramos el año pasado esta actitud, no estaríamos aquí. Por cierto, ya habéis anunciado Giselle Thomas, ¿no? Habéis tomado la decisión, presidente, la pasada semana. Fue una decisión mutua. No se encontraba, no estaba cómoda la jugadora. Nosotros teníamos unas dudas, digo nosotros, aunque es Carlos Colinas, que es el que sabe, porque yo no sé de baloncesto. Pero ya le hicimos un contrato solo hasta diciembre. Con esa posibilidad. Con la posibilidad de renovar. Que ambas partes pudiesen. De renovar o no. Es cierto que... Había mejorado un poco su rendimiento. Claro, es que el último partido mete 25 puntos y tal, pero no solo son los puntos, es también la defensa. Claro. Es decir, hay otras cosas que hay que ver. Entonces, bueno, pues tocaba fin. Es una pena porque es muy buena chica, pero ella quería jugar más y aquí es difícil que pueda jugar más. Jugar más, tu rendimiento tiene que ser, estamos hablando del segundo clasificado, claro. Es que tiene y aparte que es muy difícil. Nosotros tenemos a 2 jugadoras que son importantes, como son Diana Cabrera, por supuesto Kelliher, y Andrea Boquete. Sí. Entonces, son jugadoras que aunque son nacionales, Andrea tienen DNI, están nacionalizadas, sí. Deportivamente solo puede tener a 3 en cancha. Claro. Entonces, si están las 3, está claro que Thomas no puede estar. Claro. Y tenemos que tener 2 nacionales. Y el propio rendimiento de Deva Bermejo, por ejemplo, tal, pues que también, obviamente, Paula Salinas, pues le cierran las... A ver, esto es una cuestión de... Y Uxía. Pero si tu rendimiento... Es que es lo del Celta. Si Carreira, sin hacer ruido, su rendimiento es mejor que otros, pues juega Carreira. Sí. Si Hugo Sotelo o Miguel Román ahora está mejor, pues sientas a Beltrán. Sí. Y es que Beltrán quiere jugar más ya, pero es que el rendimiento de Miguel Román te está cerrando las posibilidades. Y Carreira o Mingueza tuvo que buscarse otra posición en el campo para poder jugar. Para Exacto, sitio, sí. Pero decía antes importante una cosa, lo decía Manolo, la clave está en el campo. Y acaba de decir Carlos, la clave está en la cancha, en ese caso, no en el campo, y también en el vestuario, lo que tengas, tengan las jugadoras. Y lo triste de este año para mí fue la lesión de Sara Vidal. Sí, también. Que vi el vídeo y me da pena. Sí, bueno, estaba ahí. Es así la vida de es así, las jugadoras. Sí, desgraciadamente. Y es una baja que vamos a notar mucho. Fíjate que ayer leí una entrevista en el Sport y en el mundo deportivo con Gaby, ¿no? Que ahora ya casi nos acordamos de Gaby, titular con el Barça, titular con la selección, jugador fundamental, tiene una lesión grave, vuelve y se vuelve a lesionar de gravedad o le tienen que volver a limpiar la rodilla y bueno, pues eso lo vivimos aquí con Borja Moncho, que tú lo viviste muy de cerca, por ejemplo, y es la desgracia del deporte, ¿no? Sí, está claro, que a veces tienes una lesión que te aparta y bueno, es una pena, pero hay que sufrirlo, no queda otro. En la vida hay que tener suerte. Exacto, ¿no? Y que se recupere lo mejor posible, porque muchas veces nos fijamos seguramente en los casos que han tenido, pero hay muchos jugadores que se han recuperado y que han seguido jugadoras, y que eso es lo importante, que Sara... Yo creo que lo que no hay es que apretarlos y que empiecen a jugar antes de tiempo, ¿no? Porque si hay una recaída, fíjate, pues sí que es muchísimo. Por el tema seguramente de Gaby, mira cómo está el Barça gestionando lo de Mar Bernal, que estuvo un año largo, pero un año largo, y ahora lo está dosificando mucho, que podías decir, bueno, es que lo necesito, tengo que... No, hoy 20 minutos, hoy tal, no, que no vaya con la selección catalana, que juegue poco aquí, en Copa, en este campo no, lo está gestionando pensando en lo que dice Moncho, que no vuelva a tener, porque si no, si tienes otra segunda recaída, ahí ya es mucho más complicado. Vamos a saltar, está Miguel ahí, que no lo habíamos puesto aquí, sí lo comentamos en la radio, que ganó
que como es el coleccionista de títulos, ahí lo tenemos con el Fenerbahce, que ganó hace unas semanas la Copa Presidente. Tiene un equipazo, ¿eh? Bueno, por cierto, cortaron a Gustafsson ahora, esta semana, que se va a Zaragoza, creo, Gustafsson. Pues que tiene una plantilla extraordinaria. Tiene la Champions a tiro, La además. Champions a tiro, la Liga Turca a tiro y... Pues Miguel fue el que fichó a Gustafsson. Sí. Pues yo, pero... a lo mejor no se adaptó a Estambul, a la comida, ¿no? Bueno, algo pasaría. ¿Eh? Pues suele pasar. Lo cierto es que Zaragoza tiene un equipazo y con la incorporación de Gustafsson mucho más. Va a ser complicado. Pues ahí hay parné, Carlos, en Zaragoza, ¿o no? Nosotros le hacíamos un sitio aquí perfectamente. También, ¿no? Lo que pasa es que no hay poder adquisitivo. Bueno, todo es negociable. Bueno. Todo es negociable. ¿Ves? Si hubiésemos hablado a tiempo con Miguel, igual lo podíamos haber conseguido. No dijo que le había tocado la lotería. Es verdad. Pues entonces, ¿qué problema hay? Ya, pero no puede ser todo. Gustafsson, la cena nuestra, vamos poco a poco. No le va a llegar el dinero. Que nos tenemos que ir, volvemos el año que viene. Así que gracias a todas y a todos. Jaime, Moncho, Carlos, un placer, feliz despedida de año y que el 2026 nos traiga mucha alegría, muchas satisfacciones también en el básquet, en el fútbol, en todos los deportes y que sea un buen año también en lo personal para vosotros tres. Igualmente para todos vosotros. Mucha suerte. Y mucha suerte. Y mucha salud. Mucha salud. Que no se lesione ninguna. También, que es importante. Ya por el si ascenso. y si no está con pellizquito en esto del niño, mejor. También. Y nosotros tampoco lesionarnos. Jugar, que no yo con los retos que tengo que pasar a veces, mira, me lesioné. Tenemos un reto, el último para Jaime. Mira, hoy no se lo vamos a poner difícil porque con tanta cena, mira, tenemos este reto para Jaime, tiene que igualar esto. Tiene que puede decir, a ver, Moncho, tampoco es tan complicado. No. Pero tiene que tirarla por ahí, ¿eh? Entonces tiene que hacer esto. ¿Vale? Ese es el reto que tiene que hacer Jaime. Lo complicado no es agacharse, es levantarse después. Así que, bueno, pero tienes que hacerlo igual. Eso es importante. El sábado juega el Celta con el Valencia. Ojalá podamos contar una victoria, la primera del 2026. Adiós.